Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Hasta ahora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Omar, muy buenas noches, bienvenido a Educación al Día y adelante con su informe. Sí, hola, ¿qué tal? Karina Andrea Arango Carbonó. Saludo cordial a usted y a todos los oyentes del programa Educación al Día que se emite todos los días de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la noche. Queremos informarles que el Comité Ejecutivo de FECODE se ha estado reuniendo en estos días preparando el tema de las negociaciones del pliego de peticiones radicado el pasado 26 de febrero con el gobierno nacional. Y hemos organizado la distribución de la temática del pliego en 3 bloques muy importantes, pero que solamente es para presentarlos al gobierno, para ver si acepta la forma de negociaciones. Estaremos hablando de las políticas educativas y la escuela de la presencialidad, de la dignificación de la labor docente y del tema de salud, seguridad en el trabajo y prestaciones sociales. Pero recordemos que este pliego es de 40 puntos que recoge toda la problemática del magisterio colombiano. Ahí está incluido el tema del estatuto docente, el asunto del curso de los 8.000 educadores, la convocatoria que estamos exigiendo al gobierno nacional para el ascenso en el escalafón cuarta cohorte, como lo dice el decreto 1657. De igual manera, exigiéndole al gobierno que reactive la comisión de alto nivel, tal como lo ordena el Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 188, y poder así entonces lograr una reforma constitucional al fin al Sistema General de Participaciones, es decir, a los artículos 356 y 357 que permitan, ojalá, hacer llegar más recursos a los entes territoriales para potenciar y mejorar en calidad la educación pública. Pero de igual manera, el saneamiento básico, agua potable, los servicios públicos. El Sistema General de Participaciones debe ser modificado y mejorado en cuanto a los rubros que le corresponden para la población colombiana. De igual manera, vamos a tener allí en cuenta las deudas que tienen los entes territoriales para con los maestros. En el caso del departamento de Antioquia, la deuda por concepto de dineros descontados, algunas bonificaciones, primas, y no podría sacar pretexto el gobierno departamental que no ha pagado los dineros descontados porque no tiene plata, dado que la nación se ha prestado en varias ocasiones para concurrir con el pago de todas las deudas
que tienen los entes territoriales, y ahí se podría incluir el tema de los dineros descontados. Falta voluntad política en la gobernación del departamento de Antioquia para cumplir con el fallo del Consejo Superior de la Judicatura y devolver los dineros que le tienen a los maestros desde el año 2001 de manera injusta, maestros que recuperamos los tiempos invertidos en el paro con los estudiantes con diferentes actividades. En ese pliego de peticiones se va a hablar de la dignificación de la profesión docente, que tiene que ver precisamente con la exigencia para que continúe la bonificación pedagógica, para que se dé la nivelación salarial y se hagan todos los reconocimientos y estímulos a los maestros que tienen su derecho. Hay un tema muy importante, es el tema de la convalidación de los títulos logrados por los educadores con universidades extranjeras que han tenido tropiezos, dificultades, y ahí lo vamos a exigir. Se debe definir en estas negociaciones entonces todo lo acordado en los años 2015, 17, 19 y que no se han cumplido por parte del gobierno, y aplicando el principio de progresividad, estaremos exigiendo que se plasmen en actos administrativos claros y concretos todos los acuerdos pactados en la mesa entre gobierno y FECODE. El tema de la salud y seguridad en el trabajo es muy fundamental. Vamos a exigir la fiduprevisora al gobierno nacional que supervise todos los contratos en los diferentes departamentos del país, porque hay muchos operadores que no están cumpliendo con los contratos, que no están cumpliendo los términos de referencia, y esta es obligación de fiduprevisora supervisar y vigilar, intervenir el cumplimiento de los contratos de salud para que no haya dificultades, pérdidas sensibles en los maestros y su familia. Ese tema de los contratos va a ser muy importante porque ya se avecinan nuevos pliegos, nuevos contratos, nuevas firmas de contratos con entidades prestadoras de servicios de salud, y FECODE ya está organizando con un equipo de asesores la estructura de los pliegos de condiciones que se deben dar en las negociaciones próximas con los operadores de salud y la asignación de los contratos en las diferentes regiones de Colombia. El otro tema tiene que ver con la salud y la seguridad en el trabajo. Nosotros conocemos el decreto 1655, que no se ha implementado, no se ha desarrollado, no se ha reglamentado, y hoy no tenemos un manual claro de enfermedades laborales, enfermedades profesionales, lo cual nos crea dificultades porque a veces enfermedades que son del orden profesional y laboral son tomadas como enfermedades comunes y al maestro le descuentan su incapacidad, que no debería ser así. Por eso nosotros vamos a exigir entonces que se haga una contratación integral, no separada, donde vaya incluido la prestación del servicio médico, pero también la atención en salud y seguridad en el trabajo para los maestros. Estaremos exigiendo que el decreto 1655 se modifique, se adapte y se garantice entonces la prestación del servicio médico y se tengan en cuenta todas las enfermedades del orden laboral y profesional, porque los educadores no tenemos un servicio fuerte, potente en materia de salud. Y en cuanto a las prestaciones sociales, mucha queja con el funcionamiento de fiduprevisora, no contestan los teléfonos, no atienden las peticiones de los maestros, deben muchas pensiones, deben cesantía, no cumplen con los términos para el pago de las cesantías parciales, y ya lógicamente hay más de 400 abogados reclamando sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, y están en su derecho los abogados trabajar. Entonces lo que queda claro es que esa plata sale del mismo fondo prestacional y al fin y al cabo la terminan pagando los maestros colombianos. Fácilmente podría entrar en crisis, quebrarse el fondo prestacional, y eso es lo que quiere el gobierno, que desaparezca el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para ellos imponernos su régimen y no dar vía libre de aplicación y cumplimiento con el régimen exentuado que hoy tenemos los educadores colombianos. Vamos a exigir que se fortalezca el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, que el gobierno pague lo que debe, que FONPED pague los recursos, pase los recursos que tiene allí de los maestros y que la pase de manera inmediata al fondo prestacional para que se fortalezca, se potencie. Nos interesa tener un fondo prestacional bastante potente, bastante fuerte, para que puedan cumplir con el pago oportuno de las prestaciones sociales y que los contratos de salud tengan los recursos que se necesitan para la prestación de un excelente servicio médico para los maestros y nuestras familias. Bueno, y acaba de salir un boletín de la Federación Colombiana de Educadores FECODE que es de mucho interés y dice así:
aún no se instalan las mesas de negociación del pliego de peticiones de FECODE y del pliego nacional estatal. FECODE informa que esta semana se adelantaron 2 reuniones con el Ministerio de Educación con el propósito de iniciar el proceso de negociación del pliego de peticiones 2021 del Magisterio colombiano. Sin embargo, todavía no se ha instalado la mesa de negociación con el Gobierno Nacional, por tanto, el proceso aún no ha comenzado. La negociación de FECODE con el Ministerio de Educación Nacional, por ser un capítulo especial de la mesa de negociación del pliego nacional estatal, se encuentra a la espera de la instalación de este espacio que aún no ha iniciado, pues se precisa la unificación de decisiones entre los diferentes sectores que lo conforman, en el marco de lo estipulado en el decreto 160 del año 2014. Al respecto, desde FECODE ratificamos nuestro respaldo a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT. Hay algunas centrales que son paralelas a la CUT y están interviniendo en las negociaciones y están creando la dificultad. Esto lo está aprovechando el Gobierno Nacional, particularmente el señor Ministro del Trabajo, para dilatar la instalación de la mesa de negociaciones del pliego de los trabajadores estatales. Hasta tanto no se instale la mesa de negociación nacional de los trabajadores estatales, no se podrá instalar, ni mucho menos iniciar las negociaciones en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Sigue diciendo el boletín de prensa de FECODE lo siguiente: las reuniones con el Ministerio de Educación Nacional tienen como propósito definir la metodología, los días y horarios para el desarrollo del proceso. Una vez estos detalles sean concertados, estaremos informando. La próxima reunión está programada para el lunes 14 de marzo. Reiteramos nuestra disposición al diálogo y esperamos que el gobierno demuestre la misma voluntad. Invitamos a los maestros y maestras a continuar estudiando, socializando y compartiendo el pliego de peticiones con la comunidad educativa. Asimismo, nuevamente exigimos al Gobierno Nacional que en este tiempo cumpla con los acuerdos consignados en el acta del año 2019 sin más dilaciones ni obstáculos. Orientamos al Magisterio a estar atentos a la información oficial que compartiremos por nuestros canales institucionales. Comité Ejecutivo, William Velandia, presidente; Fabio Herrera, secretario de Prensa y Comunicaciones; Ernesto Enrique Ballesteros, periodista de FECODE. Karina Andrea Arango Carbono, sigue usted. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Y ya se han reactivado muchos colegios y han iniciado sus clases de manera presencial. A propósito de este tema, el sindicato SUTEP realizó un importante foro llamado Alternancia, la nueva vacuna neoliberal, donde estuvieron algunos docentes, pedagogos y médicos hablando sobre el tema de la alternancia y cómo puede afectar esto a la salud pública. Por eso vamos a escuchar a continuación la intervención en este evento del profesor de la Facultad de Medicina y doctor Orlando Acosta. Escuchemos. En marzo del año pasado, el 11 de marzo, precisamente estamos a un año preciso de la declaración oficial de la pandemia, que ya era una pandemia franca, real, pero la autoridad competente para declararla globalmente, que es la Organización Mundial de la Salud, entonces
solamente lo hizo hasta el 11 de marzo de 2020. Una vez se hizo esa declaración oficial, hay una medida que ha sido universal en las pandemias y epidemias, que es el cierre de las escuelas para proteger la salud y la vida de los menores, de los niños. Y así ocurrió. Entonces, los primeros datos, sobre todo los datos siguiendo al mes de marzo, es decir, al mes de abril, sugerían en varios países que los niños eran prácticamente inmunes a la infección con este coronavirus debido a que no aparecían por los hospitales, prácticamente que casi ninguno. Y entonces esos resultados o esas observaciones se cuestionaron luego ya cuando llegó mayo y los meses siguientes, debido a que esa impresión o esos primeros informes se realizaron sin tener en cuenta que los niños no estaban con contactos entre ellos, sino solamente en sus hogares, y los padres también recluidos en cuarentenas más o menos estrictas. Entonces, desde luego no aparecían infectados porque pues no habían tenido oportunidad de entrar en contacto con personas infectadas, como muy poco. Y además, luego ya cuando se estableció que los niños se infectan igual que los adultos, y que transmiten el virus igual que los adultos cuando tienen 10 años de edad o son mayores de esa edad. O sea, un niño mayor de 10 años se infecta y transmite el virus igual que los adultos. Luego, con los menores de edad empezó a estudiarse el hecho de que parecía que lo transmitían menos o que no aparecían con síntomas visibles. Y luego se determinó que también se infectaban, pero que hasta la mitad de ellos, en muchos casos, podrían ser asintomáticos, es decir, no mostrar ningún síntoma. Y también en la transmisión del virus lo hacían con menos eficiencia a los otros niños y a los adultos. Entonces, cuando se hizo la pregunta ¿y con qué eficiencia? La respuesta es que más o menos lo hacen con una eficiencia del 50 al 60%, con relación a como lo hacen los mayores de 10 años y los adultos. O sea que el virus lo transmite, no es que no lo puedan transmitir. Ahora, la razón por la cual tiene menos eficiencia, aunque no hay unos experimentos directos que resuelvan esa pregunta, entonces sí hay unas explicaciones posibles, que es el hecho de que los niños cuando respiran o hablan lo hacen con una menor presión y el alcance de las partículas virales que emite es a una menor distancia y la cantidad de partículas virales que emiten es menor. No obstante, que está demostrado científicamente en varios estudios que los niños en sus fosas nasales pueden tener una cantidad de virus que puede ser igual o inclusive algunas veces superior a la de los adultos, sobre todo los menores de 5 años. Así lo transmitan con menos eficiencia, tienen virus inclusive en mayor cantidad, lo que llama la carga viral, en mayor cantidad que los niños mayores y los adultos inclusive. Dicho de otra manera, los niños se infectan y son susceptibles de infectarse. Ahora la otra pregunta conexa, o la anterior, ¿y cuántos de ellos fallecen? Entonces esto es bien importante para tenerlo en cuenta en la estimación de los riesgos de la pandemia, ya no solamente en términos de contagios, sino de fallecimientos. La letalidad del virus, este coronavirus que se llama SARS-CoV-2, que produce la patología o enfermedad llamada COVID-19, este virus tiene una letalidad de entre 0.6% y 1%. El de la gripa es de 0.1%, o sea que más o menos entre 6 a 10 veces es más letal que el virus de la gripa. Entonces, en promedio, pero cuando se considera ese bajo porcentaje, uno diría bajo, pero de todas maneras significativo en víctimas, entonces cuando se examina en detalle se encuentra que los mayores de 55 y a 60 años, la tasa de letalidad no es esa promedio de toda la población, sino ya es 3.6, 3.7% para los mayores ya de 60 años, de 7 a 8% de letalidad para los mayores de
70 años y 16, 18 a 20% para los mayores de 80 años. O sea que hay un riesgo diferencial de fallecer. Entonces ahora sí miremos cifras concretas o mejor cifras absolutas. Por ejemplo, ustedes ven el DANE, aunque no han actualizado los datos, sino los tienen hasta enero 17 de 2021. Allí se registran 148 fallecimientos entre marzo del año pasado y enero 17 de este año, debidos a COVID confirmado, es decir, con prueba molecular de la presencia del virus y como causa de la muerte. Y hay 301 casos atribuidos a COVID por los síntomas, pero no verificados por el ensayo molecular. Es decir, se clasifican como sospechosos de haber fallecido por COVID-19. Entonces, con esos datos, la pregunta es si en una situación de contactos restringidos ha habido ese número de fallecimientos de niños menores de 15 años, preciso esa cifra, menores de 15 años, a las cifras a las que me referí. Entonces la pregunta es, ¿cuántos niños fallecerían cuando aumenten los contactos? Sobre la base de que al incrementarse los contactos, la proximidad, las aglomeraciones, las reuniones en espacios que no son al aire libre, como los salones, entonces ¿cuántos fallecimientos podría haber? Entonces hicimos esa pregunta a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá y la doctora Zulma Tucunua, que encabeza del equipo asesor, es una epidemióloga muy reconocida, entonces hizo un modelamiento. Entonces, modelamiento es hacer una serie de consideraciones que pueden hacer de diferentes maneras, pero una de las que ellas hicieron es el modelamiento basado en agentes, es basado en el comportamiento de las personas. Entonces, allí en un estudio que lo presentaron y ya lo hicieron público, ustedes lo pueden ver ahí en internet, entonces se muestra que en prekinder, asumiendo que va a haber una ocupación del 35% del aforo, los espacios escolares, no todos los estudiantes, sino el 35%, y con uso de tapabocas en un porcentaje del 75%, entonces se concluye modelando, se proyecta, mejor es la palabra apropiada, que las muertes adicionales a la línea de base, es decir, las muertes adicionales comparados con el caso de que no se hiciera la reapertura, serían muy pocas, es decir, serían bajísimas, pero de todas maneras el modelamiento no dice no habrá muertes, pero serían bajísimas, y las muertes adicionales irían creciendo en la medida en que aumente la edad de los niños, es decir, ya de preescolar hacia arriba se empezaría a incrementar un poco, y también pues el uso del tapabocas, la proporción que se estima del 75%, y también con porcentajes variables se hace la proyección del uso de tapabocas. O sea que esto pues no es una predicción absoluta precisa, pero por lo menos pues permite señalar que habrá víctimas, aunque sean pocas, las habrá, y habrá más en la medida en que la comunidad estudiantil tenga más edad. Pero también está la comunidad profesoral, ¿no? Que en un estudio que se hizo en Georgia, claramente se estableció que los espacios escolares que tienen un riesgo similar a la comunidad, riesgo de contagio similar a la comunidad donde está la escuela, allí en los espacios escolares los más afectados son los profesores, ¿no? Y desde luego pues son los que pueden tener síntomas de leves a moderados o críticos que ameriten su hospitalización y eventual hospitalización, ¿no? Entonces es un aspecto a considerar, que la comunidad educativa pues está conectada a través de los niños, eso sí es claro, los niños son un puente de contacto entre las familias, ¿no? Si hay una familia donde haya algún infectado y la infección pasó al niño, el niño va a la escuela y la puede transmitir a otro niño y ese niño a su respectiva familia y así sucesivamente.
Y si los padres están en actividades laborales en la comunidad, pues también están al final inmersos en el mismo riesgo de la comunidad. Entonces, por eso se ha señalado que los riesgos de contagio en las escuelas son similares a la comunidad donde está ubicada las escuelas. Hay casos muy excepcionales donde en las escuelas ha habido menos contagios que la comunidad y casos muy excepcionales donde ha habido un poco más de contagios en la escuela que en la comunidad. Pero lo general en la mayoría de los estudios es que se tiene el mismo riesgo. Entonces ahora sí miremos para efectos de poder juzgar el riesgo que se tiene de ser contagiado, de perder la vida con las tasas de letalidad que mencioné. Entonces los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han definido específicamente para espacios escolares los riesgos de contagio. Entonces los han ubicado teniendo en cuenta unos indicadores. Esos indicadores son dos primarios y hay otros secundarios, pero hablemos de los primarios especialmente, que es el número de casos nuevos acumulados durante los últimos 14 días por 100.000 habitantes. Entonces allí se fija que cuando ese número de casos acumulados en ese periodo por 100.000 habitantes es menor a 5, está en el riesgo bajísimo. Cuando ya empieza a subir los casos nuevos y se llega a 200 casos nuevos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, se está en el riesgo más alto. Para poner un ejemplo, en Bogotá todavía hasta hace 2 días se estaba ya ahí en el filo de los 200 casos nuevos por 100.000 habitantes, no obstante que se bajó el número de pruebas. Se estaban haciendo 10.000 diarias y se bajó alrededor de 6.000, que eso también reduce el número de la muestra y el número de casos nuevos. Pero días atrás, una semana, 2, 3 semanas atrás, ustedes vieron los datos para Bogotá que eran altísimos, ¿no? De 800 casos inclusive por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Hay que reconocer que la pandemia ha disminuido, pero está presente, puede estar llegando casi como a una meseta, así como la estuvo después de agosto del año pasado. Y puede haber un pico eventual, un pico adicional, aunque se hacen consideraciones de ese pico que podría ser de mayor o menor magnitud dependiendo del comportamiento de las personas. Y en vacaciones de Semana Santa hay más contactos o antes o alrededor de esa fecha, si se usa el tapabocas correcto, que ahora me refiero a eso de los tapabocas, etcétera, o si llega una variante o cepa nueva del virus que sea más contagiosa, como de hecho las hay, la de Brasil, la de Sudáfrica y la del Reino Unido. Entonces hay esa expectativa y esa preocupación de que pueda pasar y no se descarta que haya un pico adicional y sobre todo cuando se liberan una serie de actividades comerciales, económicas y donde hay más contactos y las personas no son disciplinadas en usar el tapabocas, el distanciamiento y tampoco usan el tapabocas aprobado por la autoridad competente. Entonces ese es un indicador al que me acabo de referir, es decir, el número de nuevos casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y el otro dato también primario es el de las pruebas positivas de RT-PCR, o sea, las pruebas moleculares, no las pruebas en sangre para determinar si tiene anticuerpos o no contra el virus, que sugiere que puede haber sido infectado en algún momento, sino las pruebas realmente físicas, de la presencia física del material genético del virus en la nasofaringe de las personas, de una muestra representativa. Entonces, cuando ese porcentaje de pruebas positivas a RT-PCR, que es la sigla en inglés de las reacciones bioquímicas para hacer esa detección, cuando ese porcentaje en los últimos 14 días es menor a 3%, se está en el riesgo bajísimo. Ya entre 3% y menos de 5% se está en el riesgo bajo. Y el riesgo más alto de contagio en espacios escolares es
por colocar un ejemplo, y habrá que verlo por los diferentes municipios o mejor comunidades donde están las escuelas, el riesgo más alto es de 10%. En Bogotá, hasta hace 2 días que hicimos el cálculo promedio, de los últimos 14 días estaba en 8.93%, o sea que es muy cerca allí al límite más alto, el riesgo más alto de contagio. Entonces habrá que verlo para cada municipio, esos datos, para estimar ese riesgo. Entonces ahora sí miremos casos concretos llamémosle así, de negociaciones. Las negociaciones tienen su carácter político y también ético, quiero decir, negociaciones entre las organizaciones sindicales y las autoridades educativas. Entonces, el caso de Nueva York, que es uno de los más publicitados a principios de diciembre del año pasado, pues allí el acuerdo era que en la medida en que pasara de 3% el porcentaje de pruebas positivas a RT-PCR, la alternancia que se estaba haciendo se debía suspender. Y desde luego la alternancia también estaba ya de antemano excluyendo a los mayores de 60 años y a los que tuvieran comorbilidades, ¿no? Entonces ese es un acuerdo. Y a veces en otros estados, en Estados Unidos, se ha mirado en algunos acuerdos por momentos que se hizo actividades de alternancia que no superara el 5%. Entonces ya, como insisto, el dato científico es el que mide el riesgo de contagiarse y eventualmente de fallecer dependiendo de la edad de la persona, comorbilidades, etcétera, como lo mencioné. Y el otro es el aspecto científico, y el otro es el aspecto político y ético, que ya las personas involucradas en tomar una decisión, bien sea por imposición o consensuada, entonces es el margen de riesgo que podría ser negociable. Entonces eso sí queda allí, digamos, expuesto al criterio de los implicados. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos, para seguir con ese ejemplo, que como una referente, entonces los CDC, esos Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la directora a nivel personal, no como institución, en un momento señaló que la alternancia, la reapertura que llaman allá presencial o en persona, ocurriera sin que los profesores estuvieran vacunados, que no era requisito. Sin embargo, fue una posición personal. Y ustedes vieron la noticia del viernes pasado, el presidente Biden, desde la Casa Blanca, dio una directriz federal diciendo que los profesores de lo que llaman allá K2, es decir, la educación que incluye el bachillerato, la educación media, básica, primaria, kinder, pre-kinder, ese nivel educativo, es decir, de lo que llamamos acá nosotros escuelas y colegios, debían estar vacunados o que deben estar vacunados antes de que termine este mes, al menos con la primera dosis. Allá usan más que todo la vacuna de Pfizer y Moderna, aunque recientemente aprobaron la de Johnson & Johnson, pero pues esa de Pfizer y Moderna tienen 2 dosis, entonces al menos la primera dosis que protege un 50% o un poco más, inclusive en algunos datos parece que protege hasta el 70% de padecer la enfermedad con síntomas visibles. Y el resto de personas, es decir, los que no quedan protegidos, al menos el dato que hay hasta el momento es que tendrían síntomas leves a moderados y es muy improbable que entraran en una situación crítica que ameritara hospitalización. Entonces, si vemos esa directriz que ha sido fruto pues, de la presión y exigencias de la comunidad educativa agremiada pues, en sindicatos en Estados Unidos, es un referente importante para el caso nuestro. Sin embargo, acá en Colombia tenemos el problema que en Estados Unidos, no obstante que tienen ya un poco más de disponibilidad de vacunas, porque también inicialmente tenían problemas, el presidente Biden había dicho antes de su posesión que debía haber una vacunación de 100 millones diarios de vacunados. Y luego ya los cálculos científicos estimaron que para tener inmunidad de rebaño alrededor del 80% o un poco más de los casi 350 millones de habitantes que tiene Estados Unidos, debía hacerse una vacunación de 3 millones de vacunas diarias. Hace 2 días vieron el reporte
hubo una vacunación de 2.9 billones en un día, o sea que está muy cerca de esos 3 millones para conseguir la inmunidad de rebaño alrededor de noviembre de este año, antes de que termine este año. Para el caso de Colombia, pues ha habido pues esas ausencia pues de disponibilidad pues de vacunas suficientes y oportunas, porque pues se podían estar produciendo vacunas en Colombia, pero debido a que los gobiernos se han distinguido más por la corrupción que por las inversiones en ciencia y tecnología, pues claramente estamos en una condición de una gran dependencia científica y tecnológica. Entonces eso nos pone en desventaja de poder llegar a la inmunidad de rebaño, fijado aquí en 75%, para que de esa manera el virus tenga una probabilidad bajísima de encontrar una persona susceptible y permanecer como pandemia, ¿no? Que ese es el propósito que se quiere. O sea que ese es un aspecto que hay que tener en cuenta en cualquier toma de decisión, que tiene que tenerse en cuenta pues la opinión de todos los interesados, los profesores, la comunidad académica en general, perdón, la comunidad educativa sería la expresión más apropiada, que incluye pues padres de familia, empleados administrativos, los de servicios, de la escuela y colegio, los profesores y los estudiantes, ¿no? Entonces, esto que he mencionado, pues lo considero importante en el sentido de que se tomen como referentes para medir el riesgo de una reapertura presencial, que no solamente tiene el riesgo de contagios en los espacios escolares mismos, sino en el transporte. Y eso hay diferencias, ¿no? Depende de qué comunidad estemos hablando, si se transportan a pie, en carros particulares o en transporte masivo, llamémosle Transmilenio, cosa similar, o buses, busetas, etcétera. Y que los cuidados que haya en esos espacios de transporte, si son estrictos o no, que en general lo conocemos que son lapsos, entonces es un aspecto también que se debe considerar como oportunidades de contagio y del contagio que se puede diseminar a otros miembros de la comunidad educativa. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día esta noche, escuchando algunas de las intervenciones más interesantes durante el Foro Educativo por la Vida, Alternancia, la nueva vacuna neoliberal, realizado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEP. Vamos a continuación a escuchar a Juan Camilo Lenis. Él es estudiante de Comercio Exterior de la Universidad del Valle, quien cuenta cómo ven los estudiantes este regreso a clases bajo la modalidad de la alternancia. Escuchemos. Alternancia educativa siempre y cuando hayan garantías para esta y una virtualidad con presupuesto para los estudiantes y por supuesto para toda la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque es que el gobierno nacional ignora las grandes deficiencias y las grandes brechas de presupuesto que hay en la educación básica y media. Nos enfrentamos ya a más de 20 años de financiación estructural de la educación básica y media. Recordemos que cuando pasamos cuando se creó el Sistema General de Participaciones y se eliminó el situado fiscal, fue el primer recorte de aproximadamente 40 billones de pesos
en el gobierno del señor Pastrana, amparado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Después, finalizando el gobierno del señor Álvaro Uribe, el segundo gobierno, le pega otro baquetazo a la educación con otro recorte aproximadamente de otros 40 billones de pesos. Hoy en día esta cifra ronda los 190, 200 billones con B de billete, lo cual es muchísimo, muchísimo dinero, que ha dejado déficit en la infraestructura, que ha dejado a colegios en zonas rurales completamente aislados, con situaciones precarias, sin baterías sanitarias, sin las condiciones necesarias para una buena calidad educativa, que ha obligado a los colegios públicos a disminuir su calidad, a disminuir los servicios que prestaban antes. Y en todo este contexto llega la pandemia de la COVID-19. Entonces nos enfrentamos ya a una desfinanciación estructural, llega la pandemia y por supuesto todas estas problemáticas quedan en evidencia con la pandemia. Muchas se agravan, pero el gobierno parece ignorar esta situación, ya que teniendo el músculo financiero más grande de la nación, siendo pues quien recauda los impuestos más importantes, el IVA, el impuesto de renta, no adiciona el presupuesto necesario para que los colegios puedan sanear esta situación crítica que estamos viviendo las comunidades educativas. Por ejemplo, solamente voy a remitirme al fondo que crea Duque para adicionar presupuesto a diferentes rubros en todo el país, que se llama el FOME. Está integrado básicamente a muy grandes rasgos según el Observatorio de Políticas Fiscales de la Universidad Javeriana en Bogotá. En salud tenemos 7,7 billones, subsidios a la nómina 5 billones, ingresos solidarios 4,4 billones, transferencias a programas sociales 4,3 billones y otros 1,2 billones de pesos. En ese 1,2 billones es donde entra todo lo que se ha adicionado por concepto de universidades a la educación, universidades y educación básica y media. Entonces tenemos que para el regreso alternancia es alrededor de 400.000 millones de pesos. Esto podría parecer mucho, pero si lo miramos desde una óptica nacional, tenemos en cuenta los más de 8 millones de estudiantes con los que cuenta la educación básica y media, vemos que es una cantidad ínfima que no resuelve ninguno de los problemas estructurales, ni mucho menos ayuda a los colegios a sanear esta situación crítica. Además, crea unos protocolos que desde la Organización Colombiana de Estudiantes a la que pertenezco y también con el respaldo de la opinión de varios virólogos de importante reconocimiento a nivel internacional, no nos parecen necesarios ni que sean completamente seguros para mantener el virus fuera de las instituciones educativas. Todo lo contrario, crean un efecto placebo. Por ejemplo, la toma de temperatura, los tapetes desinfectantes, la aspersión con químicos como geles y alcohol. Todo esto está comprobado por la misma Organización Mundial de la Salud que no sirven, no son efectivos. Y por el contrario, hacen que se deje a un lado las verdaderas medidas efectivas, las cuales son el distanciamiento social y el uso permanente del tapabocas. Entonces, desde la organización, desde diferentes organizaciones, hemos convocado a sentar una postura crítica, a que el gobierno tenga una postura
completamente volcada a resolver los problemas estructurales de la educación, que no la ha tenido. Concuerdo con los compañeros también del Observatorio de Políticas Fiscales que dicen que el gobierno nacional, después del segundo estado de emergencia, se ha dedicado a descentralizar los recursos que le llegan a las regiones, obligando a que las secretarías de educación certificadas acarreen los altos costos que deriva la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Esto pues creemos que es completamente lesivo, no solamente con el derecho a la educación, sino con el derecho a la vida de toda la comunidad académica en su conjunto. Doña Eufemia me corregirá, sabe que los profesores han tenido que llevar un pesado lastre de todo lo que ha sido esta pandemia, ya este año de pandemia para los profesores, para los estudiantes, para los padres de familia. Y para conocer más detalles de la alternancia desde el punto de vista jurídico, vamos a escuchar a continuación a Sócrates Pérez. Él es abogado y asesor jurídico de Adida. Escuchemos. Hay dos cosas que tenemos que tener muy claro aquí para iniciar a actuar. Saber qué es un estado de excepción y qué es una emergencia sanitaria. Y a partir de ahí entonces mirar que las normatividades que salgan o que estén al interior del país, hacia dónde deben de tender ellas. Entonces, un estado de excepción lo declara lógicamente el presidente de la República con la firma de sus ministros, que iría a control político a través de la Corte Constitucional para ver si los elementos que están son contemplados para declarar el estado de excepción. A partir de ese momento, tiene solamente el presidente de la República la potestad de sacar leyes con funciones, decretos con funciones de ley, a través de la firma de los ministros, y que no van, obviamente, a control político ni al Congreso de la República. Pero eso es un estado de excepción. Ahora, ¿en qué momento se declara un estado de excepción? Tenemos 4 modalidades. Y resulta que esas 4 modalidades son un estado de asamblea, estado de sitio, estado de emergencia sanitaria y estado de catastro. ¿Estamos en qué estado? En un estado de emergencia sanitaria. Todas las normatividades que existan a partir de allí deben conducir a mitigar, a proteger que el virus, en este caso el COVID-19, no se expanda o haya un contagio masivo en la población o en el país. Y es por eso entonces que tiene que limitar de alguna manera algunos derechos fundamentales que lo consideramos nosotros, o que son constitucionales. Tienen que existir esas limitaciones porque tiene esa potestad, tal como es específicamente la locomoción y el tema de las reuniones presenciales. ¿Qué pasa? Si el presidente de la República con sus ministros no saca decretos o expide decretos que eviten la proliferación de la pandemia, va a haber un contagio masivo en el país y que sería muy difícil de poderlo controlar. Ya el doctor Rolando, en el término científico, comentaba en qué estado estamos, cómo está la situación, y que nosotros en el contexto hemos sido de alguna manera irresponsables, porque la irresponsabilidad viene desde las administraciones nacionales, departamentales y municipales, y llevarla al orden institucional, porque consideramos de que cuando se habla del derecho a la educación, que bien lo decía el doctor Rolando, queremos ponerlo por encima de la Corte Constitucional. En sentencia 045 de 1996 estableció que los derechos fundamentales no eran absolutos, ¿cierto? Sino que no se puede violar los derechos fundamentales. ¿Cómo se explica eso? Yo no puedo pretender, por cumplir presuntamente el derecho a la educación, vulnerar el derecho a la salud y a la vida de las personas. Yo pregunto, ¿qué otro derecho podríamos nosotros garantizar si no tenemos vida? Entonces, algunos lo consideran, y la Corte también ha dicho, que ese derecho debemos tratar de protegerlo a toda costa. Ahora bien, nos encontramos en ese estado de emergencia con 2 derechos fundamentales que debemos buscar la manera de cómo protegerlo. El derecho a la salud, o el derecho a la vida, y el derecho a la educación. Los artículos 44 y 45 establecen el derecho a la salud, la educación y la vida como derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.
Pero también la ley estatutaria, la ley 1751 del 2015, establece que son derechos fundamentales de las personas. ¿Y qué es una ley estatutaria? Una ley estatutaria está por encima de las leyes orgánicas, porque tienen que ver con derechos de las personas. Yo no puedo pretender que dar cumplimiento de una funcionabilidad, de una institucionalidad, violentar o violar derechos fundamentales de las personas. Debemos aprender a cuidarlo. La figura del teletrabajo, del trabajo en casa en este estado de pandemia o emergencia sanitaria, establece entonces que se están garantizando dos derechos: el derecho a la educación y el derecho a la vida, con el teletrabajo y el trabajo en casa de los niños, niñas y adolescentes. Los niños no están desescolarizados, los niños no están fuera del sistema escolar. Error grande de las personalidades o las administraciones que piensan que volver al tema de la alternancia, equivocadamente también tienen el concepto de alternancia, es ir a las cuatro paredes arriesgando la integridad física de las personas, tanto de niños, niñas, adolescentes, sus núcleos familiares y obviamente la de los docentes. Aquí hay que tener una plena seguridad de regresar, y ya bien explicó el doctor el tema de regreso progresivo, que no sé de dónde se sacaron ese término, cuando los maestros saben de pedagogía. Entonces no pueden ser los consejos directivos quienes aprueben en que regreso progresivo a las aulas de clase. Tiene que haber unos conceptos científicos de las personas que conocen del tema para poder proteger tal situación. Ahora, cuando a mí me obliga un administrativo a ir a la institución, cuando no existen las medidas mínimas de protocolos de bioseguridad, o no mínimas, las medidas que están contempladas, me está vulnerando un derecho fundamental a la vida, a mí y a mi núcleo familiar. Y yo puedo recurrir a la Administración de Justicia que me proteja ese derecho fundamental a través de acciones de tutela. Pero aquí hay otras circunstancias que son de fondo, que no hemos alcanzado a mirar, al menos en las particularidades de los padres de familias y de algunos docentes, que creer que firmar un documento es darle la potestad y darle libremente a las entidades que puedan hacerlo sin que exista ninguna responsabilidad. Quiero decirles que en ese sentido está medio equivocado, porque la ley 137 de 1994 establece en su artículo 51 las responsabilidades penales, civiles y administrativas que puede incurrir el Estado cuando se vulnera el estado de excepción o cuando se exponen a las personas a que pueda ser contagiada en este caso. Pero el Estado no está diciendo quiénes asumen esa responsabilidad. ¿La está asumiendo quién? El maestro o la autoridad administrativa que tome tal decisión de regreso progresivo presuntamente a las aulas de clase, porque ellos se van a lavar las manos. Además de ello, el artículo 53 de la 137 del 94 establece que las autoridades administrativas o que vulneren grave y justificadamente una medida de excepción o estado de excepción podrá ser destituida por procesos breves a través de la Procuraduría General de la Nación. Y si la falta es muy grave, entonces podrá ser destituido de manera inmediata. El hecho de presuntamente firmar un consentimiento informado no los exime de responsabilidades penales, que allá voy a apuntar. ¿Por qué? Porque el artículo 25 del Código Penal colombiano establece la acción y la omisión. Y resulta que es deber, dice, deber de todos nosotros, si estando en la posibilidad de impedir un resultado que es predecible, y no lo hicieran, estando en esa posibilidad, obviamente que le van a aplicar las connotaciones del Código Penal. Estoy hablando en términos penales. ¿Y qué puede suceder entonces? Si usted vulnera estado de excepción o medidas de excepción, según el artículo 368 del Código Penal colombiano, incurrirá en prisión de 4 a 8 años de cárcel. Pero si usted prolifera pandemia, incurrirá en prisión de 4 a 10 años de cárcel, lo dice el artículo 369 del Código Penal colombiano. O sea, no te vas a eximir de esa responsabilidad. Porque además de ello, el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia establece que los particulares responderán por infringir la Constitución y la ley, pero los funcionarios públicos lo serán por el anterior y además por omisión o extralimitación de nuestras funciones. Entonces, allí hay también aspectos disciplinarios que pueden incurrir esas personalidades, también como lo tipifica la Ley 734 del año 2002. Pero además de eso, hay un tema
de una demanda que se llama demanda de responsabilidades contractuales del Estado y que la contempla el artículo 140, de la 1437 del año 2011, que se llama reparación directa. Y en esa reparación directa tiene que ver con el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, que establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que puedan causar sus agentes con ocasión a la omisión o extralimitación de sus funciones. En una presunta demanda por el tema de contagio, bien sea al núcleo familiar o a la sociedad a la comunidad educativa, se va a hacer la demanda vinculando al Estado colombiano, al Ministerio de Educación Nacional, a la entidad territorial certificada en educación, a la institución educativa. Y muy seguramente en la respuesta a la demanda ellos se van a salir por cuanto ellos no han sacado una normatividad que obligue literalmente al maestro a ir a la presencialidad o al tema de la alternancia, por cuanto ellos siempre en la resolución de la 1721 dice siempre y cuando existan los protocolos de bioseguridad, y dice el artículo 5 de esa resolución, perdón, numeral primero, y el artículo 5 de la ley estatutaria de 1751, que el gobierno siempre respetará el goce efectivo de el derecho fundamental a la salud, pero el artículo 10 establece que es responsabilidad de las personas propender por su autocuidado, el de su núcleo familiar y el de la sociedad, actuando de una manera solidaria para el hecho de no ir a tocar derechos inherentes de las personas, porque ya se consideran derechos internacionales, derechos humanitarios internacionales. Fíjense que ahí está en esa resolución, pero nos están obligando de alguna manera muy soterrada a que se tenga que ir a la alternancia. Ahora, en la respuesta de la demanda que les decía, ellos se van a lavar las manos. ¿Y quién va a asumir esa responsabilidad? Seguramente terminan los padres de familia, los docentes asumiendo tal responsabilidad, porque el artículo 25 que le acabo de decir, hubo una omisión por parte de los padres de familia, pero también hubo extralimitación por parte de los docentes al no informar el pro y contra que pudiese contemplar tal situación. Entonces, allí hablamos de lo disciplinario, porque además también el padre de familia presuntamente entrega o matricula a su niño sano a la institución y le asiste a la institución como de alguna manera poderlo entregar de sano, porque el artículo 2347 del Código Civil colombiano habla del autocuidado que deberían tener al interior de las instituciones los docentes y directivos docentes. Le hablo del tema, la ley penal, disciplinario y administrativo. ¿Será que entonces a quién le corresponde, le asiste la responsabilidad frente a los funcionarios públicos aplicar las sanciones disciplinarias? Obviamente es que a la Procuraduría General de la Nación, y no nos vamos a asumir de esa responsabilidad. Porque ellos están buscando volver a la alternancia, cumplir a la sociedad presuntamente, pero sin las inversiones de recursos que se tienen que hacer para adecuar tales situaciones. Entonces hay que poner en una encrucijada a los maestros, a las organizaciones sindicales, que son los que presuntamente no quieren volver a la alternancia, cuando realmente el Estado colombiano no ha dado las garantías pertinentes para la mismo. Ahora bien, para ir como cerrando este primer capítulo de preguntas, nos asalta una pregunta generalizada. ¿Será que los padres de familia van a prestar a sus niños para un experimento? ¿La vida? Los niños están en el sistema escolar y es responsabilidad del Estado colombiano tener esas garantías para todos, brindarlas y que se pueda proteger ese bien jurídico que es el derecho a la vida. Compañeros y compañeras. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube.
También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.